No. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Sentado. Queridos hermanos, vaya un menú que nos presenta hoy la palabra de Dios. 3 platos. Y si he de deciros la verdad, no sé con cuál de ellos quedarme, porque los 3 son preciosos. El primero es de Jeremías, capítulo 1, 4, 5. Y pega también con el día de hoy en Maranata, porque claro, la palabra se pronuncia para nosotros. Eso no lo olvidéis nunca, que no nos cuenta una historia, que viene a decirte algo a ti personalmente. ¿Y qué te dice el Señor a ti hoy personalmente aquí? Nada menos que antes de formarte en el vientre, te escogí. ¿Tú crees de verdad que el Señor se puede fijar en ti? Cierra los ojos y mírate dentro. ¿Te crees que el Señor se fija en ti? Ti. En ti. Haz esa introspección a ver cómo captas tu fe ahí dentro. Antes de que nacieras, antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Consagrar. Consagrar significa poner algo en la parte, en el lote de Dios. Algo que le pertenece a Dios, de la herencia de Dios, que le va a pertenecer. ¿Tú te crees tan escogido y no te echas a temblar de que seas consagrado, que te haya escogido hasta hacerte parte de su lote? Dice: tú cíñete los lomos, la cintura, y diles lo que yo te mando. Y no les tengas miedo. Pobre Jeremías.
No les tengas miedo, porque como les tengas miedo, yo te meteré en miedo de ellos. O sea, si tiene miedo a aquellos a los que tiene que hablar, el Señor no evitará que le entre miedo, más miedo todavía, al propio Jeremías. Y llegue un momento en que diga, no puedo, no hablo, muerto de miedo por lo que le puede pasar. Y a nosotros nos puede pasar eso. Maranata es un pueblo que, bueno, pues puede tener miedo. Puede tener miedo a, no sé, a que no le comprendan, a que no nos comprendan, tú en tu casa, tú donde estés, tú lo tuyo. Pero el Señor te dice, no les tengas miedo, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y gentes del campo. ¿Vas a dar testimonio de mí frente a todos estos? ¿Te atreves a dar testimonio de mí? Entonces, pues nosotros le decimos, sí, Señor, tú nos has elegido desde antes del vientre de nuestra madre. Ya nos has elegido para ser profetas en tu tierra y nosotros queremos ser profetas. Sabemos lo que eso lleva consigo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Bueno, pues es una palabra bien bonita, ¿verdad? Para Maranata. No sé cómo la recibiréis cada uno, pero porque cuesta. Se tiene miedo muchas veces. ¿Qué dirán? ¿Y qué me podrán decir? ¿Qué me podrán hacer? Se tiene miedo. Bueno, pues vamos a confiar en que el Señor, que nos ha elegido antes de nacer, pues nos da una misión. Y esa misión, pues bien sabéis cuál es la misión de Maranata en el fondo, y cada día el Espíritu Santo nos lo enseña más. La misión es Jesucristo. Si os dais cuenta, toda la cultura actual es anticristo. Toda. Pero vamos, cuando decimos muchas cosas que parecen cristianas, en realidad son anticristo. El otro día, estando en Valencia, otro fraile de Maranata, el padre Arias, tan viejo como el que esta mañana os cité, o sea, 90 años, los dos, me dice Arias, el padre Arias, una frase que me chocó salida de su boca, porque siempre ha sido un hombre muy comedido, políticamente correcto, siempre ha sido muy comedido. Y me dice a mí, Chus, te tengo que confesar una cosa. Toda la piedad, y yo he sido muy piadoso en la vida, a los 98 años, a los 90 años, me doy cuenta el daño que me ha hecho. Yo me quedé mirándole, digo, ¿pero qué me dices, Arias? ¿Qué me dices? Que sí, que me ha hecho muchísimo daño. ¿Y por qué? ¿Cómo lo interpretas? Dice, mira, la piedad se queda en los santos y no llega a Jesucristo. Yo me he quedado en los santos, en la dulía, en la veneración. Yo no he llegado a la latría, al conocimiento profundo de Jesucristo. Empecé al revés. Para llegar a los santos hay que empezar por Jesucristo, por una experiencia de Jesucristo, de su Espíritu, por una efusión. Y entonces ya los santos y las cosas que vengan después, sean las que sean, pues se colocan en su sitio. Pero si empiezas al revés,
se te descoloca todo. Vives de la piedad y tal, pero la piedad no llega nunca al centro. Y el centro es muy importante. Entonces, pues, la verdad es que me chocó. Padre Francisco Arias, que sigue cuerdo, sigue majo, sigue majísimo, de lo más joven que hay en la casa. Creo que es el más viejo, pero es de lo más joven que hay. Y esa juventud la sacó de aquí, ¿eh? Si Arias no pasa por Maranata, en este momento era un sarcófago viviente. Pero Arias pasó por Maranata. Y entonces, si le veis predicar todavía, si le veis cómo predica, y hablo con esta confianza porque sé que muchos de vosotros le conocen y muchos de vosotros le queréis, y él está de acuerdo con que hable de esto. El único problema que tiene Arias es que ya se lo dijo Pedro Reyer un día: Arias, te vas a condenar por la política. Te vas a condenar. Y entonces, con un salero, el domingo pasado predicando en misa, porque hablaba genial de no sé qué era el evangelio y todo eso. Y no como los políticos, bueno, me callo, porque me riñen. Y seguí adelante 3 veces. Y yo me acordaba de Pedro Reyero. Digo: Arias, acuérdate de lo que te decía Pedro Reyero. Me riñen, pero la cabra tira al monte. A los 90 años seguía tirando al monte. Pero tiene mucho Espíritu Santo. Tiene mucho Señor dentro. Y entonces, pues el hombre se mantiene. Pues bien, esto que se aplica a Arias y a su juventud de 90 años, se puede aplicar a todos los que pasamos por aquí y, bueno, pues el Señor nos mantiene en esta vida, por la razón que sea. A los 90 años, en plena, no sé, en plena actividad neuronal, la cabeza le funciona muy bien y sabe muy bien, para decirme a mí la frase de que le había hecho daño todo lo que había sido devoción en su vida, toda su piedad. Y Arias, pareces un ateo renegado, porque decirme eso, dice: no soy un ateo ni renegado, busco el centro, y el centro está en Jesús, está en Jesucristo. Bien, hermanos, por eso os digo, este es el primer plato. Pero claro, no puedo seguir explicándoos los otros 2 platos, porque es muy largo. Pero el segundo es de una categoría excepcional. En ningún restaurante. Literalmente hablando, incluso, líricamente hablando, el párrafo de la Biblia, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 12, en que habla del amor, ya podría yo hablar las lenguas de los ángeles, ya podría todo. ¿Cuántos nos equivocamos en eso, de verdad? Ya podía yo dar todo lo que tengo, ya podía quemarme vivo, ya podía entregar todo mi dinero a los pobres, ya podría, si no tengo amor. ¿Y qué es ese amor? Ese amor es el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Es el amor de Dios con el que sazonas todas las cosas que haces. O mejor dicho, es el amor de Dios que sazona todo lo que tú haces. O mejor dicho, a ver si lo pronuncio bien, el amor de Dios que sazona, ¿no? No lo sé decir. Sí lo sé decir porque me entendéis perfectamente. O sea que todo lo que tú haces está hecho y puesto en sazón por el amor de Dios.
todo, absolutamente todo. Y entonces puedes decir, como San Pablo, este canto maravilloso al amor. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque, oye, ya podría yo, ya podía todo. Si tengo amor, todo vale. Si no tengo amor, ya podría yo hacer milagros que no valdrían para nada. Y empieza después, el amor es tal, el amor es cual, el amor es esto. No pasa nunca, todo se acabará, nos dice, absolutamente todo se acabará, porque todo es limitado. Cuando yo era niño, cuando yo era pequeño, cuando Maranata era pequeña, cuando año tras año ha ido corriendo aquí el Espíritu Santo por nuestros corazones, cuando se puede hablar palabra fuerte y dura, pues uno entiende que ahora mismo acabamos de comer, y después de comer éramos unos 10 o 12, como quedaba media hora, pues a alguien se le ocurrió la idea, pues vamos a Valor. ¿A Valor a qué? Pues un chocolatillo. Y fuimos a Valor y al chocolatillo. Y entonces pues hubo un compartir interesantísimo y profundo sobre la charla de esta mañana. Y entonces, para mí es una charla muy exótica. El capítulo 12 de la carta del Apocalipsis, no sé cuántas veces muchos la habrán leído. Es muy exótica la charla de esta mañana, pero ante mi asombro, las 12 personas que había allí, porque todos hablaron, creo, la habían entendido perfectamente. Digo, anda, pues esto es un signo. Ni una pregunta, nadie. A nadie se le ocurrió preguntarme una cosa sobre la charla. Y a nadie se le ocurrió discutir algo. Nadie discutió nada, ni nadie preguntó nada. Los que hablaron, hablaron compartiendo lo que habían sentido. Digo, Señor, tengo que reconocer de que la charla de esta mañana, yo que la di, no la entiendo mejor que estas personas que la oyeron. Entonces, ¿quién es el que está en el centro? ¿Quién y qué es y dónde está la sabiduría? En el que dio la charla. Si los demás la han entendido igual, entonces la sabiduría está repartida. La sabiduría está en el pueblo. Habré predicado otras charlas más difusas, pero a mí esta mañana me parecía exótica, excéntrica, empezar con el Mefistófeles ese, o como se llame, Lucifer y Luzbel y todo eso, que a mí mismo me daba corte. Pero ¿cómo voy a leer yo el capítulo 12 del Apocalipsis para hablar del servicio en los ministerios de Maranata? Pues anda, que no empiezas tú lejos. La diferencia entre Lucifer y Satanás. Pero ¿tiene algo que ver con el servicio, la diferencia entre Lucifer y Satanás? Pues al final sí. Al final se ve que tenía algo que ver. Pero bueno, y todo el mundo la entendió. Y digo, Señor, hay una transparencia aquí de espíritu, de espíritus, aquí en este pueblo, que para entender eso es de calibre. Y debemos agradecerlo. Y debemos darnos cuenta de que sucede en nosotros esa inteligencia. De que sucede. Y que cada día se hace más diáfana, más clara. Porque el Espíritu Santo es más luminoso cada día.
es más transparente. Si lo colocamos en la línea del amor, pues es eso, pues la maravilla de que sencillamente el Señor nos envía a predicar con el amor. Y el tercer plato, y termino en un segundo, es la contrapartida. Jesús fue a su pueblo. Qué historia más interesante. Jesús fue a su pueblo, a Nazaret, y se pone a leer. Se pone a leer, le dan el libro y lee el capítulo de Isaías en el que dice que ha sido mandado para proclamar y dar vista a los ciegos y a los pobres y proclamar un año de gracia. Yo he venido para no sé cuántas cosas, ¿os acordáis bien? Capítulo 61. Y la gente se puso muy contenta. Hoy se cumplen estas escrituras. Y se quedaron así mirándole. Eso pertenece al domingo pasado. Hoy se cumplen estas escrituras. Soy yo el destinado del cielo para cumplir estas escrituras. Y aquí, en mi pueblo, delante de vosotros, se cumplen. Y entonces algún listo se conoce que dijo: oye, Jesús, ¿tú no sabes un refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo? Porque hemos oído que en Cafarnaúm has hecho muchas cosas y muchos milagros, con mucho poder y con mucha fuerza. Y aquí en tu pueblo no has hecho nada. A ver, ¿cómo pruebas tú esto que estás diciendo? Y Jesús no se acogotó. No se acogotó. Y les dijo: así, pues mirad. Mirad cómo es Dios. En tiempos ¿de quién? En tiempos de Elías hubo una sequía tremenda de 3 años y pico. Y Dios envió a Elías a que le alimentara una viuda en Sarepta. Había miles y miles de viudas, pero solo una fue escogida. Y en tiempos de Naamán el sirio había muchos leprosos, solo uno fue escogido, los otros no. Y la gente de Nazaret, como no era tonta, entendió. Luego nosotros no somos escogidos. Y Jesús no lo dice el Evangelio, pero tendría un texto diciendo: pues sí, no sois escogidos. ¿Y qué hizo la gente? Se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlos. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Y se alejaba. Qué cosa, ¿verdad? Eran escogidos. Porque Jesús había hablado allí con palabras de gracia y todos se alegraban, porque palabras de gracia significa palabras de perdón y misericordia, y hasta ahí se alegraban. Pero ya hubo uno o alguno que dijeron: oye, ¿y el refrán que médico, cúrate a ti mismo? ¿Por qué no nos haces aquí algún signo, alguna señal? Ya estropearon la fe, ya estropearon el asunto, ya exigieron a Dios, ya le pidieron cuentas a Dios. Ya le pusieron condiciones a Dios. Y entonces Jesucristo respondió: no, a Dios no se le ponen cuentas, a Dios no se le piden cuentas. Entonces no estáis escogidos. Se pusieron furiosos y levantándose se fueron. Y levantándose le empujaron. Pues bien, hermanos, ¿veis qué cosa más bonita, qué 3 platos más geniales nos dice para que nosotros pues
bueno, pues vivimos esto y decimos, Señor, nosotros no te decimos, médico, cúrate a ti mismo, no. Mira, Señor, es que nosotros hemos oído que en América del Sur se llenan los estadios carismáticos y hay milagros y se curan miles de personas y tienen millones de milagros. ¿Por qué no obras entre nosotros? ¿Cómo vamos a creer que lo que tú haces en Maranata es verdad? Sí. Y si le ponemos esa exigencia al Señor, ¿qué pasa? Pues que nos responderá que no somos escogidos. Porque no confiamos en lo que se nos da a nosotros y no que confiamos que desde nuestra pobreza y nuestra fe el Señor hace maravillas y el Señor se hace maravilloso. Es muy sencillo lo que les pasó a esta gente de Nazaret. Porque si no, ¿quién entiende esto del Lazarepta y quién entiende lo de el Naamán, el sirio? Les eligió el Señor, pero a otros millones, a otros miles no les eligió. Pues bien, hermanos, consideraos elegidos por el Señor y en la fe de esa elección se cumplirán en nosotros las otras dos lecturas perfectamente. Y esto es una bendición maravillosa para este pueblo de Maranata. Gloria al Señor.